Hoy es 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, y he visto oportuno que tratemos este tema desde diferentes ángulos. Es verdad que la pandemia como que hizo que se empezase a hablar de enfermedades mentales, que se le diese visibilidad. Hasta entonces había estado un poco como el que iba al psicólogo estaba loco, nadie quería reconocer que estaba atravesando a lo mejor por un mal momento. De hecho, creo que es algo que sigue pasando, ¿no? Muchas veces cuando hay alguien que dice que no está bien o que está pasando por una depresión, la gente se aparta en muchas ocasiones de esa persona o lo juzga por sentirse así. La salud mental es muchísimo más amplia y para tratar este tema nos hemos venido hasta el Hotel del Higuerón, que ya nos acogió anteriormente, y nos hemos venido a otra sala preciosa donde creo que vamos a poder hablar con los contertulios que tengo conmigo: Juan de Serrano, psicólogo transpersonal, experto en pareja y duelo, sí, y Rosa González Lana, que ella también es psicóloga y ahora nos va a explicar, antes de que comencemos, realmente qué tipo de terapia hace, porque yo he hecho terapia con ella, pero no sé explicarlo nunca. Sé que trabaja con el subconsciente y poco más. Ajá. ¿Y te lo cuento ahora? Sí. Vale, pues la terapia que hago son técnicas de integración cerebral, porque siempre que se produce una situación traumática se activa una parte del hemisferio derecho, la amígdala del hemisferio derecho, y se desactiva una parte del hemisferio izquierdo, que sería el hipocampo. ¿Cuál es el problema? Que se crea una red neuronal aislada con el trauma y con todos los estímulos que se han generado ahí. Cuando nosotros trabajamos, lo que hacemos es poner en el campo del pensamiento, es decir, centrarnos en la situación traumática, y se van equilibrando, se va pasando la información de un hemisferio al otro, o bien con estimulación bilateral, o estimulación bilateral que puede ser auditiva o táctil, o con un cambio de ojito, y se van integrando. Esa red neuronal deja de quedarse aislada, se coloca todo donde se tiene que colocar dentro del cerebro, la memoria, las sensaciones, todo donde tiene que estar. La situación traumática desaparece para toda la vida y deja de perturbar esa situación para siempre. Bueno, pues yo creo que más o menos ya conocemos también lo que hace Rosa. Evidentemente, las personas que van a vuestra consulta somos unos privilegiados, porque hoy me hubiera gustado que hubiera estado con nosotros algún médico de atención primaria, que son realmente los que reciben primeramente a esa persona, ¿no? Y no ha podido ser. Sí que he estado hablando con uno de ellos y me comentaba que los protocolos son muy complicados, ¿no?, para derivar a alguien tanto a un psicólogo como a un psiquiatra, ¿no? En la mayoría de las ocasiones, pues directamente se pasa a la medicación sin pasar por esa terapia que es tan necesaria. Bueno, antes de entrar en el tema, me gustaría que definierais qué es para vosotros la salud mental. Porque claro, tiene muchísimos vértices este campo, ¿no? Rosa. Bien, para mí la salud mental es la capacidad. Vamos a ver, si se tiene una buena salud mental, tienes la capacidad de ser feliz y de afrontar los problemas con la serenidad necesaria. Cuando no tienes una buena salud mental, o bien porque hay algún trastorno, una depresión, ansiedad, la capacidad para afrontar los problemas está muy limitada, y todas las situaciones traumáticas que has ido viviendo a lo largo de la vida y que se han quedado en esas redes neuronales que comentaba antes, van a seguir actuando y no te van a permitir tener la posibilidad de ser feliz, igual que si no tuvieses un trastorno mental o una buena salud mental. Juan de... Bueno, añadiendo a lo que decía Rosa, yo creo que la salud mental, yo en el siglo XXI la derivaría en bienestar, ¿no? Y eso tiene su correlato físico en la salud física, y quizás eso pueda ampliarnos un ensanchamiento de nuestra actividad profesional, en el sentido de que todos tomemos conciencia de la importancia de tener una buena salud mental, porque eso va a repercutir en el bienestar físico que tengamos y en el bienestar de la vida en general, ¿no? Es verdad que la psicología muchas veces
hemos pregonado ese concepto tan romántico de la felicidad y a veces deriva en nosotros mismos muchas veces esa frustración o esa inquietud urgente por ser felices, y no es que nos conformemos, pero ya es un logro tener un bienestar a medida que vamos atravesando las distintas etapas de la vida y, como decía Rosa, con suficiente estrategia de afrontamiento para ir superando pues, todas las dificultades, adversidades, pérdidas que vayamos teniendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y aspirar a ese bienestar y a esa vigilancia en el autocuidado mental para que podamos, de alguna manera, tener una vida lograda, ¿no? Estamos hablando de eso, de posible ansiedad, depresión, pero realmente hay una parte de la salud mental que esas personas que de pronto manifiestan una esquizofrenia, por ejemplo, que es tan difícil convivir con una persona así. Evidentemente aquí no vamos a entrar a lo mejor en una esquizofrenia porque eso tendría que ser ya un psiquiatra, pero esos familiares también necesitan un apoyo. Sí, sí. Cuando se tiene cerca al final es como una cadena. Sí, sí, además los familiares en general sufren mucho. A los esquizofrénicos y a los bipolares en general se les puede ayudar para que baje la ansiedad, porque suelen tener una ansiedad de fondo bastante potente y sí se les puede ayudar en eso. Lógicamente, tratar una esquizofrenia no, porque es un problema de neurotransmisores y fastidiado que lo podamos hacer nosotros, pero sí que se le puede ayudar a la familia, que es un sufrimiento tremendo el que tienen, y a ellos mismos por la ansiedad, como te comentaba. La ansiedad creo que es el gran mal del último siglo. Sí, del siglo XXI, y mira, relacionado con eso que llamamos en el siglo pasado el estrés y el burnout, ¿no? Que desde el 2022 solamente la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como trastorno en la salud mental. Pero bueno, parece que la Organización Mundial de la Salud este año se quiere redimir de ese atraso y centra el día de mañana, el día de hoy, día de octubre, lo centra en los problemas de salud mental en el trabajo. Es curioso, ¿no? Si el trabajo para nosotros es muy importante porque dedicamos mucho tiempo y muchas horas de nuestra vida a ejercer nuestra tarea profesional, y la Organización Mundial de la Salud y todos los que trabajamos en salud mental, pues queremos dar un poco de importancia a los problemas de salud mental Derivados del trabajo. derivado del trabajo, que es luego donde deriva ese estrés, ese burnout y esos trastornos ya en la sintomatología de la ansiedad, del sueño y de la inquietud constante o de la autoexigencia que puede derivar en un TOC, etcétera, etcétera. Entonces, me parece importante que consideremos que al final el bienestar en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, a lo que estamos dedicando nuestra vida, tiene que llevar parejo un autocuidado continuo para no caer en ese estrés o no caer en esa maldita ansiedad. Está claro que algo estamos haciendo muy mal, ¿no? Cuando somos la generación, somos el momento, ¿no?, de la historia, en una realidad social como es España, en nuestro entorno, más avances hay, más información tenemos, cuando hay mayor bienestar, como tú dices, o sea, el trabajo sea motivo de frustración. También quiero hacer un inciso aquí. Intenté también que viniera una gran empresaria, que no ha podido venir, para hablar precisamente de eso, la cantidad de asentismo laboral que se está produciendo ahora mismo a través de bajas por ansiedad, por depresión. Hay realmente... Eso está bien canalizado. O sea, porque es verdad que hoy por hoy, en la mayoría de los casos, una persona que en su trabajo no está bien, que creo que es algo que ha pasado toda la vida, le dan una baja. Sí. ¿Lo estamos canalizando bien? Rosa me está mirando... Yo, mira, creo que conforme en la pirámide de Maslow vamos avanzando, es decir, lo primero es la supervivencia básica, conforme vamos superando la supervivencia, cuando no te queda más remedio que estar pensando a ver qué como mañana y cómo consigo dinero, ni ansiedad ni nada, o sea, no me da tiempo, estoy preocupada por otra serie de cosas. Conforme va evolucionando la sociedad, yo creo que es más fácil tener miedo
a lo inexistente, que es la ansiedad, ¿no? Yo tengo miedo de que va a pasar algo malo, de que no me van a tratar bien, de que va a pasar, yo qué sé, que me va a dejar mi novio, y eso me genera ansiedad. Estoy proyectando un futuro que todavía no existe porque no estoy viviendo el presente. Ahora, en el trabajo también se produce mucha ansiedad porque hay mucha exigencia, hay que cumplir una serie de objetivos que muchas veces no soy capaz de cumplirlos o me creo que no soy capaz de cumplirlos. Entonces, el hecho de no poder llegar a lo que yo me he propuesto me genera una ansiedad y un querer ser lo que no puedo ser o lo que yo creo que no puedo ser. Es decir, es como que viene el león y estoy sintiendo la ansiedad de que me va a comer el león, pero si el león no está, pero yo estoy viendo el león en el trabajo, en mi jefe, en la situación que sea. Lo bueno que sucede ahora es que cuando voy al médico me da la baja para poder sanar esa ansiedad, y hace unos años si tenías ansiedad pues te aguantabas, no Claro, había manera. pero a lo mejor a lo que me refería que está mal gestionada porque evidentemente ahí hay un problema más profundo, ¿no? Que se está reflejando ahí. Sin embargo, a lo mejor lo que decíamos, ¿no? Te ponen unas pastillas, y no hay un proceso de... Ya entiendo, ya. ¿Sabes? Sí. De irte al origen de por qué te está pasando eso, ¿no? De mandarte eso, una psicoterapia, a algo que en un momento dado te pueda ayudar a salir de ahí. Porque si no, en el momento en el que dejes la pastilla o te vuelvas a enfrentar a ese trabajo, vuelve a producirse otra vez la misma situación. Sí, sí. Tiene sí. que haber un trabajo, ¿no? Sí. Es a lo que me quería... Sí, sí. En el tipo de terapia que yo hago, cuando hablamos de la persona, viene el paciente y el motivo de consulta es que tiene ansiedad, le pregunto lo primero, ¿cuándo ha sido la última vez que la has sentido? Me dice, pues ayer en el trabajo, por ejemplo. Vale. ¿Y dónde la sientes cuando estás pensando en eso? Me dice, por ejemplo, que la siente en el pecho y nos vamos hacia atrás. A partir de la sensación física es como la vía regia para encontrar como el fundamento, la base de cuál es esa ansiedad. Y aparecen una serie de escenas en las que o bien era pequeñito y le han pasado situaciones que están relacionadas con ello. Bien, cuando se sana eso, cuando se sanan esas escenas de pequeñito o de adolescente porque le han hecho bullying o le ha dejado, yo qué sé, lo que le haya sucedido, una vez que eso se ha resuelto, la persona deja de tener ansiedad. Es como... Está sanada la base de lo que le produce el miedo, ese león que está ahí, que me va a pasar, eso está sanado, y la ansiedad, si no desaparece totalmente, prácticamente está desaparecida. Juan, la ansiedad en el trabajo, la insatisfacción, la frustración, ya que has comentado que este año, ¿no?, está muy centrado en cómo es el síndrome del quemado, ¿no? Síndrome de burnout, que le llamábamos. Sí, el síndrome de estoy quemado en el de trabajo. que estoy quemado. Que curiosamente, yo siempre se da la paradoja que se queman los más vocacionados, ¿no? Quizás porque cuando chocan con la realidad y ven que sus exigencias o sus autoexigencias no dan cumplimiento, pues eso empieza a elaborarse de una manera bastante patológica en la respuesta, ¿no? Es verdad que yo considero que realmente no estamos enfocando bien el tema muchas veces y que, aparte de que necesitamos más recursos, necesitamos respuestas un poquito más efectivas, y porque muchas veces la baja complica más el asunto y embrolla más el asunto, sobre todo si es baja por motivos de salud mental, pues al final el largo recorrido, si no se hace nada, si no se hace un trabajo interno, teniendo en cuenta también las variables contextuales, ¿no? Al final siempre nos damos cuenta de lo que un poco nos decía antes Rosa, ¿no? De que estamos en una época donde hemos convertido ciertas necesidades relativas en exigencias, ¿no? Tenemos que ser felices, tenemos que triunfar en el trabajo, tenemos que desarrollar nuestra vocación, y estas exigencias, si mentalmente la hubiéramos convertido en preferencias, quizás sería mucho más amable para nuestro cerebro o para el funcionamiento de nuestro cerebro, porque la autoexigencia al final es la que lleva a los trastornos de ansiedad o el querer controlarlo todo, sobre todo con el futuro, cuando se trata también esa paradoja que todos habremos leído muchas veces, de que en el 98% de los casos no llega a suceder, no llega a suceder lo que nos preocupa. Mi abuela decía con respecto a eso que decía Rosa, mi abuela se murió hace 32 años, tenía yo 17 años,
Y me acuerdo que decía, es que tenéis exceso de bienestar. Y es verdad, supongo que antes, muchas veces cuando pienso, ¿no? Porque ahora, si antes también estaban todos esos problemas psicológicos y no... Antes a lo mejor la gente estaba más enfocada a eso, en sobrevivir, y ahora tenemos más tiempo, ¿no? Que eso también, ese tiempo de ocio maravilloso que ahora todos queremos, que todos... También yo creo que hemos aprendido a vivir todos como ricos. Desde hace unos años, antes solo viajaban determinadas personas, ahora todos queremos viajar, todos queremos ir al gimnasio, todos queremos ir a los mejores restaurantes, tener el mejor coche, pero sin que tampoco nos cueste mucho esfuerzo. Ahí también hay un rechazo a lo que es determinados tipos de trabajo. De hecho, en España se están trayendo personas de países de Sudamérica o del este de Europa reclamando para hacer trabajos que los españoles ya no queremos. O sea, ahí hay un cambio en la sociedad también. Sí, sí, el cambio en la sociedad es evidente. Pero sí, vamos, que incido en que cuanto menos problemas de supervivencia tenemos, más problemas imaginarios o ficticios tenemos. Tengo que ser, como decía él, tengo que ser el mejor, conseguir los objetivos maravillosos, además de que tengo que ser guapa, tener un coche divino, tener un novio que sea lo más de lo más, y si no lo tengo, eso me va generando ansiedad. No tengo coche porque no tengo novio, porque si no tengo novio me voy a quedar sola, porque cosas que cuando realmente te quedas sola tampoco pasa nada, eres capaz de sobrevivir, de afrontar la situación, de ser feliz o de estar bien o de estar serena. Y sin embargo, el miedo a estar sola, por ejemplo, me puede producir una ansiedad tremenda. O el miedo a no estoy haciendo las cosas bien en el trabajo, mi jefe se va a enfadar, me va a echar, yo lo estoy haciendo fatal y luego ni lo está haciendo fatal ni nada por el estilo, son percepciones suyas. Entonces... Hay una cosa que decía yo al principio, ¿no? Esa estigmatización que han tenido las enfermedades mentales o, bueno, enfermedades o transitorias a veces. Antes casi nadie decía que iba al psicólogo, que iba a terapia, ¿no? Porque directamente iba marcado, si no lo decían, lo pensaban, ¿no? Está como una regadera. Está loco, cuando yo tengo la teoría de que ninguno estamos bien del todo, o sea, que todos tenemos nuestro golpecillo dado, pero ¿sigue enfrentándose el paciente a eso o veis que la gente ya es más libre cuando va a vuestras consultas a la hora de reconocerlo? Yo la veo más libre. Más libre, ¿no? Sí, sí, además ya dicen, no, porque yo voy al psicólogo, ya se recomienda mucho más en el boca a boca al psicólogo y yo la veo más libre. Todavía hay un porcentaje en el que ir al psicólogo lo ven como... Es que yo no estoy loca, ¿eh? Es que yo no estoy loco, es que no... Pero sí, se está mejorando muchísimo. Incluso hay personas que, como yo voy al psicólogo, ¿no? Yo tengo mi terapeuta y como que ya es una forma de presumir. A mí me pasa cuando eso forma parte de mí. Cuando alguien me dice que va a terapia, es como, juego, ya puedo hablar con ella tranquila, ¿sabes? Como tengo esa creencia también, no sé. Sí, te abre como el campo. Siempre... Bueno, yo creo que la responsabilidad al final, a mí me gusta que la asumamos los psicólogos, ¿no? ¿Qué psicología practicamos? ¿Qué psicología hemos comunicado al pueblo? Y de qué manera hemos enfocado la salud mental, ¿no? Y muchas veces nos ha faltado más ejercicio en la prevención, lo que es el autocuidado, lo que, como hacen un poco los dentistas, ¿no? Ese trabajo clínico de prevenir y de que de alguna manera todos tuviéramos nuestro psicólogo de cabecera para que nos sirva de alguna manera en facilitarnos las diferentes etapas de la vida. Pero claro, no lo hemos hecho así y al final hemos acostumbrado también a la gente a responder al problema con soluciones de ir al psicólogo, ¿no? Solamente van al psicólogo cuando tienen trastornos, que parece una obviedad, pero no es tan obvio, porque ahí es cuando la psicología muchas veces se hace más débil, ¿no? Porque tiene menos estrategias y es muy difícil o resulta realmente difícil sacar a una persona de un trastorno de ansiedad grave o de un trastorno depresivo grave ya instalado en el cerebro,
Con lo cual, yo creo que días como el de hoy pues tienen que incentivarnos a todos a un ejercicio de autocuidado en nuestra salud mental, en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito de relaciones, en nuestro ámbito de cada etapa de la vida, y un poco de ir recuperando quizás esos valores. Decíamos antes que el ser humano pues ahora tiene más exigencias para llevar una vida, y quizás no nos tenemos que meter tanto con la exigencia, sino con la carencia de valores, ¿no? Hablabas de una carencia de valores, y hay algo curioso que me dijo el médico que llamé ayer, que me hubiera gustado que estuviera hoy con nosotros, no ha podido ser, y me hablaba de ese trato paciente que viene con un problema psicológico, ¿no? Dice, yo lo único que puedo hacer muchas veces es hacer como los curas antes en las confesiones, oírlos. Y es verdad que muchas veces me planteo si esa desaparición de la religión en la formación o en nuestras vidas, que daba unas ciertas normas morales, éticas, nos han dejado también, o la filosofía, que ha desaparecido también un poco en los planes formativos, educativos, nos han dejado también como sin unos resortes, ¿no? Sin unos pilares a los que ¿sabes?, sujetarnos en determinado momento. Yo creo que no. No. Yo creo que la religión, bueno, puede tener alguna cosa buena, pero me parece que también tiene un montón de cosas negativas, con lo cual, bueno, puede ayudar el cura, pero creo que no mucho. A mí me parece que el pilar fundamental que falta es la terapia de grupo, es decir, nos juntamos, o se juntaba la abuela, mi abuela se juntaba con todas las vecinas, se ponían a coser o a hacer no sé qué, y ahí se iban contando sus problemas. La televisión ha aislado muchísimo a la gente. Y ya las terapias de grupo, que yo le llamo a la abuela haciendo sus cositas, han desaparecido. Entonces yo creo que ese era uno de los grandes pilares, la ayuda, el apoyo que tenía de tu vecina, y que era fundamental, para mí, fundamental. Y eso por un lado, y por otro lado, que también estaba el cotilleo que hay ahora, el cotilleo de la tele, porque fulanito ha hecho tal, y entonces ese cotilleo también existía en los pueblos y en la ciudad también, pero de otra manera, no en la crítica y en el tener que machacar a la otra persona, y encima que esté bien visto, que está bien visto. O sea, que el cotilleo o el hablar o el desahogarse con amigos, y en eso que ha influido, además decía la soledad, la televisión, las redes sociales. Son aislantes. Son aislantes. Son aislantes, porque además yo creo que la red social es, voy a aparentar y a dar una figura de lo que no soy. Si me pongo una foto, me pongo la foto de cuando estoy guapísima. Si voy de viaje, las mejores fotografías para que se vea que voy de viaje. Si me voy de fiesta, que se sepa que estoy de fiesta. Y cuantos más like me dan, mucho mejor, ¿no? Soy vista. Y a mí me parece que eso es una falsedad. Que además es incluso peor en los adolescentes, ¿no, Juan de? Bueno, yo ahí tengo un proceso más de apertura mental para no envejecer muy pronto, y creo que matamos al mensajero muchas veces, ¿no? Yo creo que las redes sociales tienen sus virtudes, la religión tiene su virtud enorme, porque nos trasciende hacia un tú. Otra cosa es que hayamos perdido el valor del pensamiento crítico, o que se haya perdido en otro momento de la historia, de la época, con lo cual nos genera culpabilidad, nos genera obedecer a otros humanos discutiendo ideas religiosas, ¿no? Pero realmente el ser humano es un animal social, necesita comunicarse, necesita expresarse, necesita decir lo que hace, necesita encontrar un tú para que exista ese yo, y por otra parte necesita trascenderse y darse cuenta de que en la vulnerabilidad habitamos todos. Muchas veces las redes sociales, es verdad que se hace matar el mensajero, me refiero, que se hace un mal uso muchas veces, pero también en las redes sociales tenemos que reivindicar el contenido de valor o el contenido de comunicación y de interconexión con otras personas que se da quizás en ese patio
de vecinas que anteriormente se hacía y donde muchas veces también las redes sociales ayudan a gente a compartir sus sentimientos o su soledad o sus preguntas o inquietudes. Lo único que tenemos que ir avanzando en eso que tú apuntabas un poco, Ana, de ser un poco más filosóficos, ¿no? Recuperar un poco la filosofía cotidiana del día a día, que es la que te genera un pensamiento crítico, la que te hace de alguna manera plantearte y estar ante una situación real de lo que es la vida y de lo que es la finitud de la vida. No por eso está muy entroncado eso que siempre acudimos a decir, que la vulnerabilidad nos vertebra. Lo que pasa es que cuando nos creemos invulnerables o nos creemos autosuficientes o nos creemos que el éxito deriva del trabajo que tengamos, pues al final eso nos va a llevar inevitablemente a una insatisfacción más del interior, porque el contexto no va a estar a favor de eso, y esa es la parte donde entra muchas veces el trastorno en la salud mental. Y es preocupante, y después del COVID nos lo tenemos que hacer revisar todos los profesionales y toda la ciudadanía, porque realmente después del COVID es cuando han aumentado considerablemente los índices de suicidio, ¿no? O de intentos de autolisis. Y esto al final hay que hacer una lectura, o una de las posibles lecturas, pues esa insatisfacción vital, teniéndolo todo, o teniendo más que en otra época, que nos lleva a no querer seguir viviendo, ¿no? Porque no podemos soportar tanta ansiedad, no podemos soportar tanto desánimo, o no podemos soportar tantas relaciones sociales frías, distantes Al o final ahí superficiales. lo que hay es, y a raíz de las redes sociales, una frustración tremenda, ¿no? O sea, de no ser capaz, tú decías, tener la capacidad de discernir, de no ver lo que decía antes, que ahora todos queremos ser ricos, todos queremos viajar, y a mí me pasa a veces, ¿no? Entro en frustración cuando cómo me gustaría que fuera mi vida y la no aceptación a lo mejor de cómo es. Así es. Y al final ahí también hay algo de lo que no somos conscientes muchas veces, en entrar en ese patrón, ¿no, Rosa? Yo creo que la afectividad también es muy importante. Cuando no te sientes querido, no te entran ganas de vivir. O sea, que no, estoy exagerando, no es por no sentirte querido que no te entren ganas de vivir, pero te entran más ganas de morirte si no te sientes querido. Y la sociedad que tenemos es muy aislante, nos aísla muchísimo. Tener amigos cuesta trabajo, conforme vamos creciendo, vamos siendo más mayores, va costando más trabajo. Como esa meta que se ha puesto, que tenemos que tener pareja por narices, porque si no tenemos pareja somos raros, también produce muchísimo sufrimiento. Pero yo creo que lo fundamental para tener ganas de suicidarte es la falta de sentirte querido. El sentimiento profundo de decir, es que me quieren y quiero. Y el no quererte tú. Claro. Porque yo sí, vaya, y tú eres psicóloga, yo no, pero yo, por ejemplo, sí he visto casos de personas que se han suicidado muy queridas por sus familias, por sus amigos, y de hecho cuando se pasó nadie lo entendía, ¿no? Y su círculo era como, ¿cómo no nos hemos dado cuenta? De hecho, un amigo que hace unos años, y era una persona súper popular en redes sociales, cuando no había todavía a lo mejor Instagram y tal, era una persona que movía masas, y este chico se suicidó, y el gran dolor que quedaba en su entorno es cómo no nos hemos dado cuenta. Y era una persona querida. O sea, ¿no es más un no quererte a ti mismo? Sí, claro, el no quererte a ti mismo. Pero sentirte querido es diferente a ser querido. O sea, quiero decir que si la persona se siente querida, me he expresado mal. Si la persona se siente querida, no va a tener... Y además, si tiene la confianza de poder explicarle... Para mí, el querer suicidarte implica que no soy capaz de resolver el problema que tengo y es tan grande y me pesa tanto que la vida no merece la pena. No quiero seguir con esto, me produce tanto dolor vivir así que no quiero vivir. Pero si yo tengo a quien contárselo y encuentro el apoyo y encima me siento querida y soy capaz de querer, yo creo que son factores que influyen muchísimo en querer morirte.
ahora mismo estamos en un momento también en el que, además de psicólogos, psiquiatras, y que vosotros sois terapeutas, ¿no?, convencionales, con vuestras carreras universitarias, han surgido muchísimas terapias alternativas. Y hay también dentro, quiero que tratemos los dos temas, a ver cómo lo enfoco. Y hay también dentro de vuestras propias ramas y de la medicina una voz que cada vez es más fuerte, ¿no?, que habla de cómo esa salud o esa falta de salud mental nos afecta físicamente de una manera brutal, ¿no? Y hay gente, a la vez vuelvo a que para sanar ese tipo de enfermedades físicas provocadas por enfermedades mentales o por temas mentales, va a terapias alternativas. ¿Cómo lo veis vosotros eso, como psicólogos? Hombre, yo al final creo que son medios, es decir, el fin es la persona y acompañar a la persona a ese lado oscuro en el que se encuentra, y de alguna manera pues son útiles para uno y no tan útiles para otros, ¿no? Al final tampoco podemos decir que el fin justifica los medios, ¿no? Porque es verdad que se puede hacer mucho daño y se puede crear una cultura muy narcisista, sobre todo antes que han nombrado el amor propio, ¿no? El amor propio o el conocimiento. Y esto ya no lo advertían desde antiguo nuestros clásicos, ¿no? Decían, oye, conócete a ti mismo, pero para ver qué puede aportar a la polis. Somos animales sociales, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver eso con las terapias alternativas? Te lo puedo decir. Vale. Muchas veces las terapias alternativas van buscando mucho el ensimismamiento a través del amor propio. Y eso sí puede generar luego expectativas y frustraciones y aislamientos en el individuo. Cuando intentamos explicar las situaciones de suicidio, que las intentamos explicar o se intentan explicar sin fines de teoría dentro de la psicología, dentro de la medicina, al final yo pienso que sigue siendo un misterio, ¿no? Porque contradice uno de los principios más básicos biológicos que tenemos, que es estar en contra de la vida, ¿no? El instinto de supervivencia. Todas las terapias alternativas que busca el ser humano, pues las busca como un grito de auxilio o de búsqueda, ¿no? En toda esa amalgama, pues puede haber mucha gente que se aproveche. Siempre lo he oído a lo largo de la historia, ¿no? A través de coaching emocionales, a través de técnicas un poco o pseudociencias. En esto, de alguna manera, también entre todos tenemos que hacer debates abiertos y decir, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué le estamos dando al pueblo? ¿O cómo protegemos eso, ¿no? Porque la tribu al final tiene que proteger qué tipo de alimento le tenemos que dar a nuestros descendientes, ¿no? De alguna manera. Por lo menos abrir el debate y no todo vale, porque muchas veces, por eso intentaba yo mediar un poco o ser moderado y decir, oye, vamos a acompañar a la persona a ese lado oscuro, y mientras se haga desde la libertad, el respeto, el pensamiento crítico y un mínimo de valores éticos que nos definan qué es el hombre y qué es la mujer en el siglo XXI, y qué necesidades o qué preferencias o qué algunos mínimos tenemos que tener, pero es el peligro muchas veces de abrir ahí, pues tanto la medicina, que la medicina es mucho más, quizás más virulenta que nosotros, que los psicólogos, ¿no? O el colegio de psicólogos, con las pseudociencias o las terapias alternativas. Pero cada vez hay más médicos que están levantando la voz. Rosa. Sí. Yo, como decía Juan, o sea, no todo vale, pero por ejemplo, la técnica de EMDR, que es una técnica que surgió hace unos cuantos años y al principio ningún colegio de psicólogos la admitía, les parecía como que eso era una porquería. Ahora, EMDR es una técnica que utilizan muchísimos psicólogos, que el Colegio Oficial de Psicólogos también admite y se ha dado cuenta que funciona y que funciona muy bien. Por ejemplo, las técnicas de tapping, el EFT, tapping es, vamos a hacer... la de darte los golpecitos, en los puntos de acupuntura. Por si alguien no sabe. Exactamente. Bien. Esa técnica a mí me parece que es muy valiosa. Es capaz de quitar un ataque de ansiedad en 5 minutos. No resuelve la base del ataque, pero sí quita el ataque de ansiedad, que una persona con un ataque de ansiedad tiene esa sensación de muerte que es súper desagradable. En 5 minutos se quita. Y si no se puede dar los golpecitos la persona porque está súper ansiosa, se lo puede dar cualquier otra persona y va a hacer que baje. Entonces, esas técnicas integradas en las técnicas
en las otras técnicas que se utilicen de MDR, de técnicas de integración cerebral, de las que sean, hacen que las técnicas terapéuticas sean muchísimo más rápidas, es decir, potencian que vaya más deprisa. Por ejemplo, a mí me parece que la homeopatía también funciona bien a nivel mental. No significa que se pueda dar homeopatía, a cualquier persona, pero una persona bien formada en homeopatía sí puede ayudar a que la persona tenga menos ansiedad. Tenga menos ansiedad o vaya a un examen y vaya con menos miedo, es decir, que sí que puede ayudar. Pero como él dice, no todo vale. No vale cualquier persona que diga, no, yo soy terapeuta y yo hago maravillas, y ve que no está haciendo maravillas y que lo único que está haciendo es sacar dinero para lucrarse y que a la persona o a los pacientes no les ayuda, pues evidentemente estas personas no valen. Pero sí hay personas que son válidas, que sí que ayudan. Vamos hacia voy a hablar un poco todo porque lo afecta, psicología, medicina, con una visión más holística. Hablaba ayer con una amiga y me decía que ha pasado por un momento así bajito y tal. Decía, me estoy cuidando la microbiota. Dice, y estoy muchísimo mejor. Dice, esta chica va a terapias también y tal, va a terapia, y decía, y estoy muchísimo mejor. O sea, eso falta, ¿no? Todavía el que eso se integre realmente en los procesos psicológicos, ¿no? Tú al psicólogo vas con, oye, pues cuídate también, mírate esto. Digo, pregunto. Sí, sí, yo estoy Sí, completamente de acuerdo. Además, hay probióticos que son específicos para la ansiedad que están funcionando. Que además es que en el intestino hay un montón de neuronas y si las neuronas que están en el intestino no están bien adecuadamente nutridas y la microbiota no está funcionando en condiciones, la persona va a sentir ansiedad. De hecho, lo primero que sentimos cuando tenemos miedo es que nos cagamos por la patilla abajo y es porque está relacionado todo lo mental, está también muy relacionado con todo el aparato digestivo. La microbiota para mí es importantísima, pero no solo a nivel físico, sino también emocional, muy importante. ¿Le habéis pedido alguna vez a un paciente que se haga un análisis? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Pues yo le pedí a pacientes que vayan a la peluquería antes de venir a mi consulta. Y que se hagan un Muchas tatuaje. veces, y que se haga un tatuaje, muchas veces mucho más efectivo que lo que podamos aportar un psicólogo, ¿no? La atención, mira, a mí me gusta decir esto porque es la atención holística, tanto de la medicina como de la psicología, como de otras corrientes, ¿no? Como pasa, como nos decía, explicaba muy bien lo del MDR o del tapping rosa, va a venir impulsada en el siglo XXI por las neurociencias. Las neurociencias va a ser como la inteligencia artificial para el mundo, para que lo entendamos, ¿no? Eso va a revolucionar un poco pues, esa atención holística que, curiosamente, a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre se ha tenido en cuenta a través de la medicina tradicional china o de la homeopatía o de la naturopatía. Ahora, entonces, lo que pasa es que, claro, no tenemos que obviar que nuestro contexto es capitalista y aquí quien manda son las farmacias. Y como mandan las farmacias, hasta el punto de que meten en el DSM o en el CIE-10, los manuales diagnósticos de los trastornos psicológicos psiquiátricos, lo meten por presión porque tienen que vender un medicamento, pues al final, esto parece, estamos diciendo conspiranoico, ¿no? Pero realmente ocurre así, ¿no? Si hay muchos trastornos que aparecen como trastornos porque tienen su fármaco que puedan recetar el médico. Entonces, la farmacoterapia, que es desde el punto de vista de una civilización capitalista como la nuestra, es uno de los grandes poderes económicos, al final cierran mucho las puertas a posibles terapias alternativas que sirvan o que ayuden al ser humano a morir bien, porque al final vamos a morir todos, tampoco nos volvamos locos aquí, ¿eh? Es decir, que muchas veces el ser humano cuando se cree que no se va a morir, pues tiene un trastorno más de ansiedad, ¿no? Y muchas veces la aceptación y la atención holística, yo estoy muy a favor, ¿no? Y de que todo lo que pueda ayudar desde fuera hacia adentro es lo que transforma a los individuos, ¿no? En la experiencia, ¿no? Tanto la piel, el cuerpo, ¿no? Nosotros venimos tradicionalmente de un dualismo que hemos separado cuerpo de alma o cuerpo de mente, y eso ha sido uno de los grandes errores en la atención o el enfoque médico, sanitario o psicológico de los trastornos. Entonces sí que realmente
hay personas que cuando van a una terapia mejoran físicamente también una posible enfermedad, ¿no? Yo todo esto insisto porque me ha pasado en varias ocasiones y me ha pasado en mi vida de enfermar, incluso tener diagnosticado algo bastante grave, que supone que es una enfermedad crónica, encontrar el origen de un problema mental que tenía o de un problema que me estaba, atajarlo y que de repente esa enfermedad desaparezca. Sí, desaparece. O sea, ¿os ha Muchas veces pasado a tener en desaparece. consulta a personas con enfermedades que luego cuando, por ejemplo, en tu caso, gente que se separa, Sí. ¿no? Y de pronto desaparece, ¿verdad? Desaparece porque hay un tal Hammer, que es un médico alemán que ha tenido muy polémico. La medicina germánica, él, ¿no? se dio cuenta, él era un radiólogo y bueno, tenía un hijo, al hijo le metieron un tiro mientras estaba navegando y entonces él, creo que la mujer tuvo un cáncer de ovarios y él un cáncer de testículo o un cáncer de útero, no me Cáncer recuerdo de bien. pecho tuvo ella, creo recordar. Sí, entonces él era radiólogo y entonces empezó a darse cuenta que le preguntaba a los pacientes qué les pasaba y sobre todo se dio cuenta que cuando habían sufrido una situación muy traumática y la habían vivido en silencio, bueno, con una serie de normas en concreto, en el cerebro aparecían como puntos diana. Y empezó a analizar qué es lo que era, hizo un mapeo cerebral y se dio cuenta que que muchas personas tenían cáncer de riñón porque habían tenido miedo en una situación traumática, cáncer de mama porque habían perdido un hijo, o si era de la otra mama porque habían perdido al marido. Es decir, que las enfermedades, sobre todo el cáncer, pero todas las enfermedades tienen una base psicológica. Él decía que es como una especie se produce la enfermedad como una especie de curación psicológica. Lo que yo he visto en clínica es que cuando una persona viene con un problema, si se ve cuál es el origen del problema, viene con un problema físico. Se ve cuál es el origen que ha generado ese problema físico, el origen emocional. ¿Qué te pasó en el año inmediatamente anterior a que tú empezases a sentirte con dolor de rodilla? Lo que le haya pasado. Si eso se resuelve, la rodilla va a mejorar. De hecho, hay traumatólogos y fisioterapeutas que son alternativos y lo primero que hacen es darse cuenta que cuando hay un dolor crónico, se pregunta que desde cuándo está ese dolor crónico y buscan el origen emocional, qué le ha pasado en su vida para tener en el año inmediatamente anterior, antes de tener eso. Se resuelve, le mandan al psicólogo, se resuelve y el dolor crónico desaparece. O sea que sí, está totalmente, También, en mi opinión, totalmente relacionado. La biodescodificación, ¿no? También. Bueno, Cuando tú eres más escéptico para estas cosas. no, todo lo contrario. Yo no soy más escéptico. Es decir, yo estoy abierto a todo. Es decir, en el sentido de que eso que decía Hammer en el siglo pasado, siglo XX, claro, ahora la neurociencia nos lo están comprobando, contrastando, ¿no? Para los que seamos, o los que sean más cartesianos, por así decirlo, ¿no? Y crean más en el método científico, que es otra creencia, otra religión, ¿no? Pero realmente, por eso yo decía que todo esto se está contrastando. Al final somos un todo y nuestro mecanismo emocional y nuestras alteraciones emocionales se comunican a través del cuerpo. Igual que las infecciones se comunican a través de la fiebre, nuestras emociones se comunican a través de dolencias o de patologías físicas en nuestro cuerpo. Y eso hay que saber interpretarlas como lleva la humanidad intentando hacer a lo largo de toda la historia. Algunas veces se le han tildado de esotérico, de brujos o de gente alternativa, pero luego al final lo que yo me congratulo de alguna manera es que las neurociencias estén dando un poco la razón a todo ese fenómeno holístico de la persona humana, ¿no? Hay algo curioso que a mí me llamó la atención, un investigador también, un psiquiatra, que en Europa pues se dio cuenta y le llamó la atención que en los psiquiátricos, cuando existían psiquiátricos o los antiguos manicomios, no existían éxitos de funciones de los pacientes por motivos oncológicos, por cáncer, ¿no? Y entonces sacó la hipótesis de que la persona con un estado alterado de conciencia, ¿no? Como puede ser
el enfermo psiquiátrico, a lo mejor, no sé, no le funciona bien el frontal o no gestiona tanto de una manera cartesiana su vida, pues eso no le lleva a producir ciertas enfermedades. Y esta investigación, aunque sea solamente correlacional, bueno, es un dato que está ahí, ¿no? Es un dato que es muy interesante. Dice, oye, en los psiquiátricos no hay tumores, ¿no? Igual que cuando se habla de los trastornos de alimentación, Sí, que es otro tema. del comportamiento alimentario, es decir, y te vas a sitios subdesarrollados, no existen, ¿no? No existe la vigorexia, no existe la anorexia, no existe... Y existen, son enfermedades del nuevo mundo, ¿no? Que vienen producidas por cómo interpretamos la vida desde esas exigencias, y al final el cuerpo pues es un mecanismo perfecto que se queja, ¿no? Se queja cuando no estamos obedeciendo a la libertad de nuestro cerebro, o cómo funciona nuestro cerebro, que es muy básico y muy simple hacerlo feliz, ¿no? Porque son muy pocas las necesidades que necesitamos para que nuestro cerebro funcione de una manera estable, equilibrada, correcta, y haya una buena conjunción o un buen baile entre nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra vida. En cuanto metemos más mecanismos o más complejidades de exigencia, autoexigencias, de necesidades artificiales, al final nos lleva por derroteros de frustración, que es la prima hermana de la ansiedad, y de la depresión, es casi hermana, ¿no? Bueno, entonces, vamos, tenemos que terminar. Porque yo sé, como deja Juan de... No, ya está. puede estar a las 6 de la tarde. No, es que Rosa había dicho una cosa muy interesante, y me ha parecido muy interesante lo que ha dicho del buen ejemplo que ha dado del MR y del tapping, porque realmente pasa así a lo largo de la historia siempre. Y yo recuerdo cuando estudiaba psicología que se condenaba ese tipo de terapias en las facultades y en la universidad, y se sigue haciendo. Se sigue casi. Se sigue haciendo, desgraciadamente, cuando está contrastado ya y evidenciado el beneficio en muchos pacientes y en muchos casos que la psicología conductual por no hemos ejemplo, sabido hacer. hay hospitales donde hay enfermeros que están, o asociaciones de voluntarios que están haciendo Reiki, y según una mejoría en los pacientes. A lo mejor es placebo totalmente, porque el poder de la mente... Bueno, sea lo que sea, funciona. Sea lo que sea, funciona, ¿no? Lo que te funciona a ti. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos tratado el tema muy con pinzas, pero es un tema tan sumamente amplio, efectivamente. No hemos hablado de trastornos alimenticios, no hemos hablado de... De los TOC, del trastorno obsesivo-compulsivo, que es un trastorno muy molesto. Venga, rápidamente, que si lo resaltas es porque estás viendo muchos casos últimamente, o... No, yo creo, no sé si habrá subido, es un trastorno de ansiedad, no sé si habrá subido ahora, no estoy informada si el porcentaje ha subido, pero es un trastorno muy doloroso, muy incapacitante además. El trastorno obsesivo-compulsivo, yo qué sé, el clásico súper conocido es el de me tengo que lavar las manos 227 veces cada 10 minutos porque me creo que tengo bacterias. Hay otros que son también terroríficos, que son voy a matar a mi hijo con un cuchillo, y un TOC nunca lo haría, pero es ese pensamiento obsesivo de que no les deja vivir, ¿no? Que para mí un TOC es un mecanismo de defensa. Es como que hay un problema debajo y esa parte TOC le dice, no te preocupes, que de eso no te vas a preocupar. Imagínate, me van a echar del trabajo, yo estoy pensando, y ahora cómo me compro, y cómo pago, y cómo hago no sé qué. Pues ahora vas a pensar en que vas a matar a tu hijo por la noche. Y se acabó el problema. O sea, es como un mecanismo de defensa, pero no deja de ser muy, muy incapacitante. Bueno, importante, si alguien necesita ayuda, si alguien siente que no está bien, o como decía Juan, que está bien, pero que quiere mejorar o que no quiere llegar al punto de caer. A eso, solo un segundo. Sí. Yo cuando le doy el alta a los pacientes generalmente les digo, mira, el psicólogo una vez que te ha dado el alta es como el dentista. Cuando tú notes que tienes sarro, tienes que ir al dentista que te limpie la boca, ¿no? Pues aquí igual, en el momento que tengas, que tú te veas que estás ahí un poco pachucho, vente, porque va a ser una sesión, va a ser una limpieza, o dos como mucho. Y se acabó. No dejes que se vaya acumulando, que te duela la muela para que te tengan que sacar la muela. Pues eso, prevención, ¿no? Prevención, exactamente, que no hace falta ser Woody Allen, que es el neurótico por excelencia, para tener un psicólogo de cabecera. El tema también de ser, has dicho antes, algo ser vulnerables, ¿no? O sea, el reconocernos y reconocer en nuestro entorno a lo mejor que estamos en un momento que necesitamos ayuda, ¿no? Sí.
lo que necesitamos es que nos respeten determinados procesos, el intentar en un momento dado, quien no pueda permitirse pagar un psicólogo privado, ponerse muy pesado con la seguridad social, ¿no? Ya. Para que lo deriven, porque creo que ahí hay un problema de fondo Muy grave. bastante importante. ¿Y qué más? ¿Con qué cerraríais vosotros? ¿Algún consejito, algo que le diríais? Un consejito que le diríamos a los pacientes o a las personas que se encuentran ahí un poco mustias, ¿no? Que nada dura, que nada es eterno, que esto se va a pasar. Que ahora lo está viendo con unas gafas, pero que esas gafas se las puede quitar, que llegará un momento en que se las pueda quitar y se solucionará. Que es importante que busque a alguien que le ayude, que le va a ayudar y que no tiene por qué ser una terapia que dure meses o años, que las terapias, hay terapias que son cortitas, a no ser que tengan una infancia súper durísima y que sea de haber sufrido abusos, palizas, padres alcohólicos, que de eso hay muchísimo. Eso en 3 o 4 sesiones no se quita, pero si es un problemilla así un poco sin una base muy fastidiada, en 4 o 5 sesiones puede mejorar seriamente, vamos. Juan de. Bueno, yo diría que los únicos que no tienen ansiedad y los únicos que no tienen miedo son los muertos. Con lo cual, también muchas veces mandar ese mensaje de que tenemos que aprender a vivir con ansiedad, tenemos que aprender a vivir con miedo y que no nos lleve a la incapacitación, ese a la incapacidad de llevar una vida normal, ¿no? Yo muchas veces hago esa comparación con la diabetes, ¿no? En muchos trastornos psicológicos, para que también quitemos un poco de ansiedad a los que lo estén padeciendo, ¿no? Como decía Rosa, nada dura para siempre, pero que también se puede vivir con un poquito de ansiedad, un poquito de miedo y tener las herramientas o las estrategias que nos puedan ayudar a sostenerla, porque también las necesitamos. De hecho, mira, lo curioso, ya me voy a enrollar otra vez. Sí, es que yo sé que tú te enrollas, pero lo curioso de todo este rollo es que muchas veces necesitamos ansiedad para vivir y necesitamos muchas veces miedo para protegernos. El miedo que nos lleva a la prudencia es una emoción sana, ¿no? El convivir también con emociones incómodas, claro, ¿no? Y que forman parte de la vida. El miedo que te lleva a paralizarte, pues sería el que hay que trabajar, ¿no? Sí. Y la ansiedad que te lleva a incapacitarte es la que hay que trabajar. Pero al final, esa leyenda, ¿no? De que... Yo a eso también decir que parece como que no podemos vivir con ansiedad. Que es que estoy ansiosa, que estoy deprimida porque estoy triste. Pues es que también hay que estar triste. También cuando estás triste haces introspección, te empiezas a mirar a ver qué narices me está pasando, te reformulas tu vida. Pero es que ahora es que estoy triste, estoy muy deprimida, es horrible, voy al médico a que me mande un antidepresivo. Y está medicada media humanidad. Sin necesidad, porque también está bien que de vez en cuando estemos tristes y también de vez en cuando podemos tener ansiedad y no pasa nada. Otra cosa es que la ansiedad no te deje vivir, pero también pasa, es que tengo ansiedad porque me voy a examinar, porque claro, porque pues es que de toda la vida nos hemos examinado pensando, no pasa nada. No es, ¿verdad que no? Hay que aceptar un poco lo que te viene en la vida. Siempre y cuando no sea trastornante, pero que no pasa nada. Sí, que es verdad que muchas veces ni nos permitimos estar mal o estar un poco bajos. Bueno, pues muchas gracias a los dos, ha sido un placer. Juan, tú seguirías hablando y yo seguiría escuchando. Lo que pasa que, bueno, hay que limitar un poco... Bueno, es que yo tenía se me han quedado muchas cosas por decir. Pues hacemos un capítulo 2, un capítulo 3... Vale. No, porque es verdad que al final... Hemos abierto muchos melones, ¿eh? Sí, ahí está, y si alguien quiere profundizar, pues bueno, ahora mismo hay muchas vías para hacerlo. Pues muchas gracias, que estéis muy bien, que os haya servido, que estéis muy bien, fíjate lo que estoy diciendo, y que os haya servido este capítulo para hacer un trabajo interior, un trabajo de autoconocimiento, y también, bueno, si queréis, pues eso, para reuniros con vuestros amigos y en una comida o en... Eso ya no es lo de estar cosiendo o estar como antiguamente, pero reuniros con unos amigos y sacar el tema. Has escuchado un podcast de Revista Urbanity. Si te ha gustado, recuerda darle clic al botón de seguir y compartir con tus amigos.